Gracias por detenerte a escuchar este sermón. Antes de comenzar, ¿podrías tomarte un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal? Esto le ayuda a YouTube a compartir este video con más personas que necesitan oír la palabra de Dios, como tú y yo. Apreciamos mucho que te tomes el tiempo de hacerlo. Gracias. También, por favor, échale un vistazo a la descripción del video para un enlace y ver toda nuestra playlist de sermones en español. Nuevamente, muchas gracias y que Dios te bendiga. Sermón del domingo 5 de marzo del año 2023 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto del Evangelio según San Mateo capítulo 27, versículos del 12 al 14. No seas tan lengua suelta. ¿Te han dado alguna vez este consejo? Es el tipo de consejo que te darían si te pudieras meter en una situación polémica o controvertida. Es el tipo de consejo que te darían si tus familiares, amigos o compañeros de trabajo te conocen como alguien que tiene tendencia a hablar antes de pensar, o que tiendes a hablar con lengua afilada, o tiendes a ser brutalmente honesto, o pierdes los estribos fácilmente. No ser un lengua suelta es un buen consejo para proteger a los demás y a nosotros mismos, para evitar que digamos algo lamentable, algo hiriente, algo que nos meta en problemas. Tengas o no esas tendencias a hablar antes de pensar, todos hemos sido lenguas sueltas en alguna ocasión. No hay situación más polémica y controvertida que en la que encontramos a Jesús en el texto de nuestro sermón de hoy. Imagínense esta escena de la palabra de Dios en Mateo 27, versículos 12 al 14. Pero ante las acusaciones de los principales sacerdotes y de los ancianos, no respondió nada. Esto se refiere a Jesús. Entonces Pilato le preguntó: ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se quedó muy asombrado. Jesús está ante el gobernador romano Poncio Pilato, con los sumos sacerdotes y los ancianos, acusándole de crímenes contra el imperio que en la opinión de ellos merecen la muerte. Pero Jesús no responde. Para su asombro, Poncio Pilato está escuchando estas acusaciones y no puede creer que Jesús no se esté defendiendo. Pilato pregunta: ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Puesto de manera más clara, le está preguntando: ¿estás oyendo todos los delitos que te achacan? En otras palabras, las acusaciones le estaban llegando a Jesús como balas. Él hizo esto, y otra persona gritó: él hizo esto, y otra gritó: y él dijo esto, y esto, y esto, y esto. Pero Jesús no le respondió ni una palabra. ¿Por qué? Porque Jesús no es un lengua suelta. No estaba ahí para defenderse, estaba ahí para sacrificarse. No estaba ahí para declarar su inocencia, estaba ahí para sufrir la culpa de todo pecado. No estaba ahí para castigar o condenar, estaba ahí para ser castigado y ser condenado. Contuvo su lengua hasta sangrar y morir en la cruz por los pecados del mundo. Jesús podría haber dicho algo. Podría haber señalado todas las mentiras que se decían contra él. Podría haber desenmascarado las malvadas intrigas de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos. Podría haber mostrado pruebas irrefutables de su inocencia. Si realmente hubiera querido, Jesús podría haber mostrado toda su gloria, como lo hizo en el monte de la Transfiguración, y hacer que todos se arrodillaran aterrorizados. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Contuvo su lengua hasta la muerte. ¿Hasta la muerte por qué?
hasta que murió por nuestros pecados, hasta que murió por los cargos que podrían y deberían haber sido presentados contra nosotros, pero que fueron presentados contra Jesús en nuestro lugar. Los cargos que fueron presentados contra Jesús no fueron finalmente presentados contra él porque era voluntad malvada y pecaminosa de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos dar muerte a Jesús. No era su voluntad, era porque ellas tenían esa voluntad. Los cargos que le fueron presentados en contra de Jesús fueron finalmente presentados contra él porque era la santa y misericordiosa voluntad del Padre que su Hijo muriera por nuestros pecados. No podemos comprender completamente todo lo que sucede aquí en Mateo 27 sin ver cumplida la clara profecía de Isaías 53, que dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, golpeado por la transgresión de mi pueblo. Él está ahí por nosotros, soportando todo por nosotros, conteniendo su lengua hasta morir por nosotros. Él por nosotros. Esta es la buena nueva del Evangelio, y es increíble si estás realmente prestando atención a lo que sucede en Mateo 27. En primer lugar, ¿no es increíble tratar de comprender que Jesús está siendo acusado por nuestros pecados? No por los suyos. Él es el Santo Hijo de Dios, sino por los nuestros. Cuando veo lo que realmente sucede en esta escena, la pregunta de Pilato a Jesús retumba en mis oídos. Escucha de nuevo la traducción literal de lo que preguntó a Jesús. ¿Estás oyendo todos los delitos que te achacan? Oigo todos los delitos y me doy cuenta de que Él está ahí por mí. Pienso en mis muchos pecados. ¿Tú no lo ves así? Cada uno de nosotros está identificado en el pasaje de Santiago 5:20 que describe la vida de los pecadores, que dice que nosotros presentamos una gran cantidad de pecados, concretamente una plétora, una cantidad incalculable de pecados. Cada uno de nosotros puede imaginar la ráfaga de acusaciones procedentes de nuestro Dios santo, justo, omnisciente contra nosotros. Dios podría estarnos diciendo: hiciste esto y esto y esto, dijiste esto y esto y esto, pensaste esto y esto. Y ahora, ¿quién se queda callado? ¿Quién no contesta? Callamos porque sabemos bien lo que hemos hecho. Sabemos bien que todo es verdad. Sabemos que Dios es santo y justo y que no hay nada que podamos decir en defensa propia. Somos culpables, pero no somos sentenciados. ¿Por qué? Porque Jesús contuvo su lengua y fue condenado a muerte en lugar nuestro por todos y cada uno de los cargos que Dios podría presentar contra nosotros, pero que se los inculpó contra su Hijo. Romanos 3 expresa contundentemente este mensaje evangélico. Dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados, o sea, declarados no culpables, gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. He aquí otro dato increíble: por la fe en su sangre. ¿Por qué Jesús contuvo su lengua hasta la muerte? Porque no hay perdón sin derramamiento de sangre. Nuestro pecado contra el autor de la vida nos debería costar justamente la muerte. Ese es el precio de Dios, es el precio que Él ha impuesto al pecado. Y el único que podía satisfacer ese precio era el Hijo de Dios encarnado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice 1 Juan 1:7, y Efesios 1:7 dice: en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Por esto es que Jesús contuvo su lengua, por tu perdón. Pero hay algo más que ver
sobre el silencio de Jesús, que es igual de increíble como todo lo demás que hemos visto. Tienes que ver que Jesús no se defendió en la tierra para poder defenderte en el cielo. No habló ante los jefes, los sacerdotes, los ancianos y ante Pilato para que en el cielo pudiera abogar por nosotros. Muchos de ustedes escucharon las siguientes palabras la semana pasada durante la absolución, pero ahora escúchenlas de nuevo y conéctenlas con lo que sucede en Mateo 27 cuando Jesús responde a todas esas acusaciones guardando silencio. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 2, si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús no habló en defensa propia para que en el cielo pudiera hablar en defensa tuya. Y la única razón por la que puede hablar en tu defensa es porque se mordió la lengua hasta que sangró en la cruz por tus pecados, pagando el precio del perdón y liberándote de toda culpa y vergüenza. ¿No es esta una gracia asombrosa? ¿No son estas las mejores noticias de la historia? Sí, Jesús guardó silencio por nosotros, pero nosotros nunca nos callemos por Él. ¿No ves la ironía de Mateo 27, 12 al 14? En ninguna parte encontrarás una sección de las Escrituras donde con silencio se manda un mensaje tan fuerte. Ahora no es el momento de contener nuestra lengua. Lo que Jesús hizo por nosotros, lo hizo por todos. Los corazones tristes y heridos necesitan escuchar esto. Las conciencias que se sienten culpables necesitan oírlo. Las almas perdidas necesitan escucharlo. Así que deja que tu lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.